Hola, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Hoy, les traigo el Cap 17 de la historia de Dragon Ball, Una Nueva Vida. Había deseado traer este Cap más rápido, pero el programa con el cual hago la voz me estuvo dando errores y es algo que tuve que solucionar como es de esperar a fin de continuar subiendo esta y las demás historias. Es algo que ya está resuelto, pero el hecho de que tuve que concentrarme en solucionar este problema hizo que me atrasara en revisar los caps, corregir los mismos, editar los videos y subir los capítulos. Creo que les debo un cap de cada una de las historias, jajaja. Intentaré traer los demás caps más rápido a fin de compensar eso, o al menos subir el cap siguiente pronto. Por otro lado, como han de darse cuenta, estoy desarrollando algo en la historia antes de que Goku pueda ir al pasado, en las imágenes centrales de la miniatura está esto que quiero desarrollar. Bueno, desde hace algunos caps atrás he mencionado que deseo que Goku pueda disfrutar de su mortalidad y que pueda aprender diferentes cosas a fin de poder hacer lo que deseo en la otra línea de tiempo. Ciertamente, esta parte con lo referente a pasarla bien con algunas chicas cosa que se va a dar y para este cap empezaré a tratar esto, es algo que no sería algo que vaya a usar mucho más adelante. Bueno, la idea sí y más en la otra línea de tiempo, pero en lo referente a brindarle un desarrollo más allá de ese punto en esta parte no es algo que va a pasar hasta para el final de la historia. Aún así, esto es parte de lo que deseo que haga para esta parte de la historia. Como he comentado, con respecto a eso hay muchas escenas más 18. Es bastante explícito y posiblemente a nuestro buen y correcto amigo YouTube podrían no dar la oportunidad a poder subir tal cosa o bien puede que pasado a un tiempo pueda tener problemas. Por supuesto, pondré algunas y muy pequeñas partes sobre ese tipo de cosas que no serán demasiado explícitas y en caso de que pueda poner un poco lo dejaré a su imaginación. Jajaja. Asimismo, esto es algo que tomaré para avanzar más rápido la historia y es pues, que son poco más de unos 5 caps de ese estilo. También así como estaré tratando esto desde este cap en adelante, es lo mismo para con Gohan. Ese cambio que hice que Goku tuviera al unirse con esa otra parte decidirá la oportunidad a que sé de lo que comenté antes y a su vez, esto que pasara con Gohan. Había pensado en poner un poco más de esto más allá de una mención, pero como comenté, hay muchas otras cosas de las cuales quiero escribir y por ello así los caps siguientes puede que tengan un poco de escenas más 18, habrá otras tantas cosas. Como se darán cuenta en este cap por las cosas que se han dado y a su vez por el hecho de estar unida a esa otra parte de él, lo hará tomar acciones en diferentes cosas. De hecho, más adelante pasará algo que si bien solo lo hizo por ayudar a algunas personas, conseguirá mucho más que esto y así mismo contribuyendo a lo que tengo pensado para esta parte de la historia. En todo caso, déjenme saber en los comentarios cómo estuvo el cap, si les gustó, cómo va el dibujo. También, pueden dejarme su like. Sin más, los dejo. Una nueva vida. Capítulo 17. Cosas diferentes. Se había dado cuenta que todos los trastes de cristal y otras cosas que lo contenían como lo que era el microondas, la cafetera. Todo eso estaba roto, incluso la estufa estaba rota. Aún así, no la dejo en el lugar. No, las acumuló en el lugar y así paso inventario de las cosas que debería de comprar y eran bastantes. Bueno, estaba bien, tenía tiempo para poder comprarlos y dinero. Eso sí, todo lo que tenía que hacer definitivamente no iba a ser terminado en este día. Es más, sabía que aún las personas que tendrían que arreglar algunas cosas de la casa, tenían que ser puestas al tanto sobre ello para que puedan venir tras su pedido, y no llegarían hoy. Sí, era de su conocimiento que su casa estaba bastante lejos de la ciudad y por tanto, iban a tomarse un tiempo para poder llegar a la casa y tal vez no tanto eso, sino empezar a trabajar, lo sabía bastante bien. Por otra parte, ¿qué iba a hacer con todo lo que se había roto? Era de su conocimiento que habían personas que lo arreglaban y asimismo, compraban cosas como esas para poder venderlo a un buen precio una vez que terminaban de arreglarlo. Así que, era una buena idea venderlo. Así podría sacar un poco de dinero para poder comprar algunas cosas. Así se ahorraría tener que destruirlos. Era de su conocimiento que a pesar de que la tecnología estaba considerablemente desarrollada en el planeta no significaba que todos tenían la oportunidad de obtenerla. No, habían personas que no tenían el dinero suficiente para poder obtener esos objetos en su estado nuevo. Podía darle la oportunidad que puedan obtenerlos así fuera reacondicionado, estaba bien. Con eso en mente, el Saiyajin guardó todo en su cápsula antes de unirse con su copia y con eso hecho se marchó y preguntó sobre dónde podía vender esos objetos que tenía. Luego de unos minutos fue capaz de encontrar uno de esos lugares y llegó a un buen trato con ellos.
Sin más, se marchó en busca de esas personas que podrían instalar las cosas que hacían falta en su nueva casa. No muy diferente a antes, tuvo que preguntar y se le dijo dónde debería de ir para poder dar con esas personas. Encontrarlos una vez sabiendo dónde debería de ir no fue demasiado complicado. Tan pronto como llegó al lugar les habló sobre lo que deseaba, así como les indicó su número y algunas otras cosas. Con eso, uno de los sujetos le pidió ir a su propiedad para tomar algunas mediciones y demás. Así como el hecho de poder tener una mejor idea para la elección de acuerdo al tipo de hogar, su forma, el tamaño de la misma entre otras cosas necesarias a fin de que todo pueda estar correctamente de acuerdo a la forma de la casa y propios deseos del contratista. También estaban de por medio las recomendaciones y otras cosas para hacer de la casa más moderna y preciosa posible. Lastimosamente, se le había dicho que no podría hacer eso en ese momento. No, tenía otras cosas que hacer y por lo mismo había acordado que posiblemente podría pasar por su casa ese día cuando se desocuparan y esto podría darse en las horas de la tarde o podría ir mañana. Una vez dada la dirección, el Saiyajin se marchó del lugar y salió a la tienda a fin de encaminarse a otra donde pudiera comprar lo que deseaba. Así no tenía coche para poder transportarse, no le había tomado mucho tiempo poder llegar a esa tienda y una vez en ella tomó uno de esos carritos donde se supone que debería de poner las cosas que iba a llevar. No le gustó mucho que fueran tan pequeños, necesitaba muchos alimentos, quería tomar muchos de una vez. Sin embargo, el tamaño del carrito le dejaba bastante claro que no iba a ser capaz de hacer tal cosa. No era de esa forma y así la idea de tomar pocas cosas y volver a hacerlo hasta que pensara que estuviera bien no era algo que le agradaba demasiado, tomó todo lo que fuera alimentos. Bueno, al menos lo intentó dado al hecho que fue en los carritos en los cuales depositaba los alimentos y esto por supuesto no fue algo que le dio la oportunidad de tomar tantos como se le era posible. Por lo mismo, tuvo que tomar un poco de todas las cosas que habían de comer en el lugar o al menos si era que iba a tomar las cosas variadas y esto no fue algo por lo cual se interesó a sabiendas de sus intereses. No era de esa forma y por ello, solo tomó un solo producto. Sin embargo, no fue en una muy pequeña cantidad. No, tomó bastante a sabiendas que debería de llenar una habitación de diferentes alimentos. Y una vez ya tenía todo lo que necesitaba se dirigió a la caja donde tenía que hacer fila. Jamás en su vida había hecho algo como eso antes y hacerlo justo en ese momento y más por el hecho de saber que iba a tener que hacer esto en más de una ocasión no lo hizo estar muy calmado que se diga. De no ser por el hecho que sabía que su tiempo de entrenamiento no iba a tener un retraso importante por la espera, sin duda intentaba agilizar las cosas por la fuerza. Por suerte, no era de esa forma y solo dejó que el tiempo pasara, que la fila avance hasta que por fin fue su turno de ser atendido y luego de unos pocos minutos se le dijo la cantidad que debería de pagar. Le paso el dinero a la mujer que lo atendió y guardó todo dentro de una cápsula antes de marcharse. Una vez llegó a su casa organizó todo antes de regresar a la tienda. Por varias veces tuvo que ir a la tienda hasta que la habitación estuvo completamente llena de alimentos. No fue algo que le agradó mucho y de tener que recorrer kilómetros en un coche para solo tomar un poco de las cosas que necesitaba hubiera perdido la paciencia. Sí, pensar que por pasar por cosas de mortales tenía que pasar por cosas como esas y perder tanto tiempo no era algo que le había gustado mucho que se diga, de verdad. Por suerte, así era un mortal estaba lejos de ser normal y por lo mismo con sus habilidades estuvo en casa muy rápidamente y volvió a la tienda donde se hizo con más y más cosas que necesitaba. Por ello, logró hacer todo mucho más rápido. Él sonrió, las cosas estaban tomando forma y se veía bastante bien. Era cierto que la casa estaba muy vacía todavía, pero no importaba. Pronto podría llenar su casa con todos los objetos que debería de haber y con esos pensamientos, se había marchado en busca de algunos de esos objetos que necesitaba. Una vez en la tienda sabiendo lo que necesitaba buscó un televisor, una estufa, microondas y asimismo, se encargó de buscar todos los trastes que necesitaba antes de ir al cajero donde pagó antes de marcharse del lugar. Cuando estuvo en su casa intentó poner todo en su lugar. Sin embargo, se dio cuenta que habían algunas cosas que no podría poner en su lugar, pues todo el lugar era considerablemente diferente a como lo era antes. Por lo mismo, los dejo en su paquete y espero que esas personas llegaran, ellos sabían mucho mejor de esas cosas. Así que, estaba casi seguro que podrían ayudarlo con ese problema. Sin más que hacer, el Saiyajin decidió meditar mientras su hijo llegaba para poder continuar sus entrenamientos. El hecho de pensar en eso lo hizo recordar que pensaba entrar con su hijo y nieta a la máquina de gravedad y esto podría hacer las cosas un poco complicadas a sabiendas que tenía planes con esas personas. Bueno, solo debería de calcular el tiempo que iba a estar dentro de la máquina y de este modo todo iba a estar bien, no lo dudó en lo más mínimo, de verdad. Por lo mismo, dejó de darle tanta importancia a eso. Iba a terminar reuniéndose con esas personas de todos modos.
Por unas pocas horas estuvo meditando antes de que su estómago pidiera ser alimentado, por lo mismo decidió dejar eso a un lado por el momento y se dispuso a realizar sus alimentos. Gracias a que en días pasados se había ocupado de tener más prácticas al pasar tanto tiempo en la habitación se le hacía mucho más fácil no solo preparar los alimentos, sino que los hizo bastante bien, lo que para su disfrute iba a ser algo bastante agradable, y comió de ellos bastante satisfecho hasta llenarse completamente. Luego, solo esperó que su hijo pudiera llegar. Mientras esperaba, no pudo evitar preguntarse si Gohan vendría a entrenar. Claro, en días pasados lo había estado haciendo, pero eso era por el hecho que había estado cerca de él. No era como que le había estado diciendo en todo momento que iban a entrenar o algo como eso. No, el chico lo había decidido por su cuenta. Sin embargo, así mismo podía olvidarse de eso. Lo tenía bastante claro, el chico no tenía ninguna disciplina de entrenamiento, era un caso perdido. Bueno, su vida no estaba atada a la del chico, era un ser único e independiente a su tonto hijo. Su otra mitad se había interesado porque el despropósito de Saiyajin pueda ser más fuerte, y si bien por lo que conocía sobre las cosas era lo correcto, lo cierto era que no simplemente podría dejar a un lado las cosas bajo ningún motivo, y por tanto, así como el chico había elegido ser un tonto que se conformaba con la ignorancia, en lo que a él respectaba iba a hacer lo mismo con respecto a su persona. Sí, no podía estar diciéndole al chico cómo eran las cosas en su universo cuando él mismo tenía conocimiento de ello, cuando las vidas de miles de millones de almas estuvieron en sus manos. No, podría continuar así, y decidió seguir con su vida si el chico era asesinado por su estupidez. Así que, no debería de preocuparse demasiado por el hecho que el chico fuera débil. No, eso era algo que no iba a hacer. Claro, era de su conocimiento que debería de preocuparse porque el chico entrenara, porque no le pasara nada como un mortal, como su hijo. Sin embargo, su insolencia era bastante desagradable. El chico debería de aprender por su cuenta que como un terrícola, como un investigador, no iba a proteger a su familia, no iba a proteger el planeta y nada de lo que había conseguido hasta ese momento, al universo. No, simplemente estaría ayudando a las personas a lograr desarrollarse como terrícolas, pero en lo referente a poder protegerse de seres que podrían hacerlos polvo cósmico, no era algo que podrían lograr. Hace tiempo, se lo había dejado claro al chico al dejarle en sus manos proteger la Tierra. Sin embargo, sus palabras le importaron una mierda y se olvidó del entrenamiento y con ello que debería de proteger a la Tierra con todo lo que tenía, y si no era suficiente entonces debería de entrenar para poder hacerlo correctamente, siendo seres superpoderosos con capacidades ilimitadas. Que se dejara eso de lado por enfocarse en algo que al final solo le iba a traer la muerte, por decirlo de una forma, no era precisamente algo bueno de saber. Bueno, había hecho todo lo que pudo con respecto al chico. Si no deseaba poder proteger a la Tierra, era su problema. Si no deseaba cuidar de su familia, era su problema. Si no deseaba cuidar de sí mismo al menos, era su problema. En lo referente a él, sabía bastante bien lo que debería de hacer, cuidar de su familia, de los seres del universo que lo necesite. Necesitaba hacer que la vida en otro planeta pudiera desarrollarse y con ello el universo pudiera tener una calidad mortal lo suficientemente alta como para poder estar muy lejos de poder ser destruido. Claro, era de su conocimiento que actualmente eso iba a ser algo muy difícil, por no decir algo imposible. Al fin de cuentas, estaba seguro que actualmente había muy pocos planetas con vida en comparación con las que sí los tenían, al menos en su galaxia y las cercanas. El estúpido de Freezer, su padre, los miembros de su familia, Beos y su pésimo trabajo habían dado la oportunidad a que su universo actualmente estuviera como estaba, a un paso y nada de ser destruido. Si en los próximos años el desarrollo mortal no aumentaba, estaba seguro que las cosas no iban a estar bien. Claro, tal vez no será dentro de 5, 10 años. No, era muy poco tiempo. Sin embargo, dentro de 100 años, 200 años, 300, 1000 años como máximo, y si las cosas no mejoraban podía desaparecer el universo. Ciertamente, teniendo en cuenta que posiblemente para ese entonces haya muerto de vejez. Sí, pues no creía que alguien fuera capaz de matarlo. No, era alguien bastante fuerte y aún continuaba haciéndose fuerte para que algo como eso fuera a pasar. Por lo tanto, estaba seguro que su muerte no se iba a dar a manos de un desgraciado, de eso no había ninguna duda. Sea como sea, dado al hecho que para entonces no iba a continuar con vida, debería de no importarle mucho. Sin embargo, era lo suficientemente inteligente para saber que sus posibles descendientes iban a estar con vida, y como ya lo hacía por personas a los cuales no conocía una mierda, no estaba mal que se esforzara por esas vidas. Además, no le gustaría que su raza llegara a ser exterminada sin siquiera haber llegado a vivir como una pequeña sociedad mínimamente fructífera. Por supuesto, no por esto pensaba que era el único que debería de pensar en ello. No,
no era de esa forma bajo ningún motivo y por lo mismo no estaba para nada satisfecho en el desempeño de su hijo mayor. Aún así, no dejaba de ser algo bastante cierto. Bueno, si el destino de la tierra estaba en manos de su hijo y de personas igual, tenía que aprender a vivir con eso, tenía que hacerse la idea que las cosas no iban a terminar para nada bien. Debía de ser algo que tenía que hacer que deje de preocuparle. Como dijo su otra parte hace ya tanto tiempo, los mortales eran quienes deberían de cuidar su planeta y el Dios destructor el universo. Eso era lo que deberían de hacer, si no estaba no debía de ser su preocupación en lo más mínimo. Asimismo, si el estúpido de su hijo no deseaba proteger a su familia por dedicarse a esa estupidez de ser un investigador, no eran sus asuntos. Sus asuntos eran poder disfrutar de su vida como mortal y más ahora que tenía la posibilidad de tener su cuerpo de nuevo, se sentía tan bien, estaba deseando tener una pelea y por lo mismo deseaba que su hijo llegara. Su hijo más pequeño se había hecho increíblemente fuerte. Era cierto que antes no podía luchar a la par con él y mucho menos podría hacerlo en este momento. Sin embargo, el poder del chico aumentaba rápidamente, era tanto que lo había sorprendido bastante. La verdad, tenía que decir que un poco de ese crecimiento que había tenido su hijo era por esa transformación. No por eso su poder en su estado normal no había crecido. No, claro que lo había hecho. Sin embargo, el poder en su transformación había aumentado demasiado y en esa forma, podía lograr darle una muy buena pelea. Bueno, aún con eso tendría que limitarse en la pelea ya que incluso así el chico se había hecho muy fuerte, él lo era mucho más antes y ahora solo se había separado más de su poder. Estaba seguro que debería de concentrarse para no terminar haciéndole daño al chico. Por otra parte, tal vez era mejor concentrarse más en desarrollar el poder de su estado normal. El potencial del chico era increíble y su poder aumentaba bastante rápido. Estaba seguro que de continuar sus entrenamientos solo en su estado normal podía lograr ser mucho más fuerte. Claro, de esa forma era que lo habían estado haciendo en días pasados, pero el hecho que el chico se haya tomado un tiempo para aumentar su poder en esa forma había dado la oportunidad para que sea tan fuerte como lo era actualmente y había hecho que pensara bastante en tener una pelea. También había pensado en el tiempo que el chico llevaba entrenando y a su vez, el tiempo que le tomaría ser mucho más fuerte de lo cual lo era. Por otra parte, se encargaría de poder llevar el poder del chico lo más lejos posible, era algo muy necesario si era que realmente deseaba tener una buena pelea con el chico. Era cierto que como iba podía volverse más y más fuerte, su poder no tenía límite de crecimiento, eso estaba bastante claro en este momento. Sin embargo, el chico necesitaba trascender, había un poder más allá y si bien, podía ser tan o más fuerte que alguien con un tipo de ki diferente, usando ese poder justo como lo estaba haciendo en este momento. Eso no significaba que debería de quedarse en el mismo nivel. No, él podría continuar haciéndose mucho más fuerte de lo que lo era en la misma forma y era su deseo, de eso no tenía ninguna duda. Por lo tanto, estaba decidido a llevar al chico más allá. Estaba seguro que si trabajaba de esa forma con el chico podía llegar mucho más lejos y por qué no, podían tener muchas y mejores peleas. Realmente quería pelear, lo deseaba, tenía una creciente emoción solo por el hecho de poder hacer tal cosa y por lo mismo, cuando llegó su hijo se había casi sorprendido. No por el hecho que el chico había venido a entrenar, no, estaba seguro que su hijo mayor había hablado al respecto al chico y justo en este momento que estaba enfrente de él debería de tener el conocimiento que iba a vivir en ese lugar. Así que no era por eso. No, lo que lo había sorprendido era el hecho que su hijo mayor le había dado la voluntad de aparecer. Cierto, el chico había estado entrenando con ellos desde hace días atrás, sin embargo, no por eso significaba que le había gustado la idea de poder entrenar. No, en varias ocasiones no había ido a entrenar con ellos. Esta vez casi estaba esperando lo mismo, sin embargo, no había sido de esa forma. Bueno, eso estaba bien, estaba interesado en hacerle entender al chico que no era un terrícola y su deber para con ellos era de protegerlos, no ser parte de ellos. Era un ser superior y por tanto, sus responsabilidades eran superiores a las de un terrícola, en esta oportunidad iba a conversar muy dolorosamente con él. El estúpido tenía que comprender que no había desperdiciado su vida esa vez al sacrificarse solo para llegar al otro mundo y si pensaba que su vida no importaba, iba a sufrir mucho. Sí, le había dejado algo por hacer al estúpido chico, aquella vez se había sacrificado por la tierra y que había hecho el chico, dejaba de entrenar. ¿Qué pasaba con él? ¿Acaso su forma de actuar significaba que lo que había hecho y todo lo que se esforzó, no importaba? Como diablo simplemente se iba a olvidar que murió protegiéndolo tanto a él como a la tierra, era algo imperdonable. Tenía un poco de rencor hacia el chico por eso, ahora se iba a encargar de quitarse esa molestia de encima.
Por supuesto, no le iba a dar una predica al chico para que entendiera su punto. No, lo iba a golpear muy dolorosamente a la vez que hacía crecer su poder de esa forma. Si no le gustaba pelear para proteger la vida de los que quería, iba a hacer que el estúpido le tomara amor a las peleas para poder proteger su vida. Al fin de cuentas, al menos para él, el chico le había dejado claro que no le importaba en lo más mínimo la vida de otras personas. Sí, pues de no ser así, hiciera algo para asegurarse que estuviera bien y más teniendo posiblemente los genes y el mejor cuerpo que se podría tener para hacer crecer el poder al ser parte de una raza guerrera. Antes de que entrara en la máquina, Goten le había preguntado por su casa. Era cierto que se suponía que esa era su casa, sin embargo, era demasiado diferente. La casa era increíblemente grande en comparación con su pequeña casa donde había pasado una parte de su vida. La casa tenía más de 50 metros de largo y de ancho debería de ser más de 40 metros. La parte frontal de la casa tenía una gran puerta que casi llegaba hasta la mitad del segundo nivel. La casa tenía más de 15 ventanas y a lo largo de toda la casa así como en el siguiente nivel. Sin embargo, ninguna de ellas tenía sus respectivas ventanas y puertas. No, simplemente estaban los espacios en el lugar, pero era claro que iban a tenerla en algún momento. Un pasillo daba la vista al frente de la casa y estaba delimitado por pequeños barrotes de más de 1 metro de altura por un grosor de al menos unos 15 a 20 centímetros. Tenían una forma ligeramente más angosta mientras más se alejaba de su parte central y sobre ellos había una alargada placa en la cual, bien podrían sentarse cuando quisiera. En la parte frontal de la casa tenía una forma triangular en su parte más alta y en ella eran visibles algunos detalles. Asimismo, las columnas tenían unos detalles que hacían parte de la belleza de la casa. A cada lado de la casa podría verse dos lugares similares y por su forma era un lugar donde podrían llegar a pasar un buen rato, eran como una terraza o sala exterior. En todo el alrededor de la casa, así como en su parte frontal, estaban cubiertos por unos caminos que era visible que estaban construidos con el mismo material. Una fuente estaba justo en medio de lo que era la entrada de la casa. Por supuesto, estaba a una considerable distancia de más de 8 metros, pero no dejaba de estar en el frente. La misma tenía una forma circular, estaba construido un mono de pie y en una forma amenazante mirando al frente. Al menos uno de ellos lo estaba, ya que había un segundo que miraba al cielo y con su boca abierta mientras estaba en una posición de golpear su pecho. Esta definitivamente no era la casa que recordaba. No, no lo era en lo más mínimo, de no ser porque el hombre estaba justamente enfrente de la casa esperando por ellos, hubieran continuado su camino. El hombre no iba a estar en una casa que no le perteneciera y el hecho que estuvieran esos simios como escultura en forma de representar su raza tal vez, era algo que le dejaba claro que no estaba muy equivocado en pensar de esa forma. Sin embargo, ¿qué le había pasado a su casa? Era algo bastante interesante y Goten le preguntó al respecto al hombre, era cierto que no le importaría vivir en lo más mínimo en el lugar. De hecho, con lo preciosa que era la casa, lo preciosa que iba a ser cuando todo estuviera listo no podría molestarse. Era cierto que nunca se había preocupado demasiado por lo ostentoso y cosas como esas. Sin embargo, no por eso significaba que no debería de aspirar a algo mejor, poder presumir un poco de algo. Claro, no era como que fuera a hacer tal cosa. Sin embargo, era pobre, su familia lo había sido y siempre habían tenido un pequeño lugar para vivir. Claro, no era algo que le molestara de ninguna forma, pero no por eso iba a decir que no le hubiera gustado tener una casa más grande, una casa más bonita. Su amigo tenía una casa bastante grande y si bien era cierto que no era para nada similar a la que estaba viendo en este momento, no dejaba de ser una casa por la cual se podrían dar cuenta que el chico gozaba de cosas que en su casa no. Bueno, eso no era algo a lo que le dedicó muchas horas de pensamiento y continuaba haciendo lo mismo. Sin embargo, iba a vivir en esa casa y como si fuera su juguete nuevo, le gustaba la idea de usarlo, le gustaba la idea de poder ser unos de los que vivían en esa casa. Lo que le había dicho su padre fue interesante, el hombre por algún motivo que desconocía elevó su poder y terminó causando un desastre. Teniendo en cuenta lo fuerte que era el hombre, elevar un poco su poder era suficiente para hacer algo como eso. Ninguno de los dos híbridos más grandes dudaba de ello en lo más mínimo y eso era algo que podría verse muy claramente. Antes de aterrizar y mientras intentaban comprender cómo esa casa tan grande había aparecido en donde estaba su casa o al menos, donde debería de estar, se había dado cuenta que la tierra en más de 100 metros estaba removida y eso no era algo normal al menos que fuera alterado por alguien. Su padre había sido el responsable de tal cosa. Por la destrucción que había causado con ese hecho había construido la casa. Era algo increíble. Desde los detalles que tenían las partes de la casa, esos símbolos que tenían, las esculturas que había en la puerta era algo sorprendente. Ni siquiera la casa de su hermano era así. Claro, era más grande, al menos eso podría decir.
Sin embargo, la casa de su hermano era de un solo nivel, tal vez eso podría hacer la diferencia sin ninguna duda, pero lo más interesante era lo hermosa que era la casa. Otra cosa que le preguntó al hombre era sobre el por qué había expulsado su poder de esa forma y más dentro de la casa. Su respuesta los confundió un poco a ambos. El hombre le había dicho que era algo sin mucha importancia y no tenían que preocuparse por ello. Eso era algo extraño, algo como lo que había hecho el hombre no era para nada normal y menos si deberían de pensar que el hombre no iba a expulsar un poco de su poder solo porque sí, por un motivo sin importancia como dijo. Sin embargo, no habían preguntado nada más al respecto. No, simplemente decidieron pasar con el hombre dentro de la casa y dentro pudieron ver mejor la casa. Estaba prácticamente vacía de no ser por algunas cosas que había en ella. Aún así, comparado con todo lo que debería de haber en la casa estaba vacía y fue algo que le habían dicho al Saiyajin. No había esperado menos, estaba vacía comparado con todo lo que debería de haber en ella. Sin embargo, eso era algo de lo cual iba a encargarse después. Más adelante iba a encargarse de eso. Se los había dejado bastante claro a ambos, lo importante por ese momento era poder entrenar y por lo mismo, entró con sus dos hijos y su nieta a la máquina. Una vez en ella, Goten y Pan decidieron hacer sus tareas de una vez como lo habían hecho en pasadas ocasiones y así, no tener que preocuparse por eso en ningún otro momento. En los días que había estado haciendo eso y más que ello, estudiando por algunas horas más de lo que lo hacía antes de que estuviera usando este método para hacerlo, había logrado aprender bastantes cosas. En los últimos días en clase había sorprendido bastante a su maestra y a sus compañeros de clases, pues no solo había podido realizar sin problemas los ejercicios matemáticos que le pedían realizar en clase así como, respondía a casi cualquier cosa sobre el tema en cuestión que se había tratado en el momento. Era cierto que antes no había demostrado ser alguien tan malo en los estudios. Sin embargo, que haya cambiado tanto como lo había hecho es algo que los había sorprendido bastante, era tanto que la maestra le había dicho que de seguir así iba a llegar bastante lejos. Las veces que le había dicho eso le había recordado a su hermano y para nada le gustó, el chico estaba dejando de lado lo importante que era tener un futuro el día de mañana, estaba dejando de lado que el día de mañana de no estar preparado para afrontar el problema que se presentara podría ser algo bastante desagradable. Sin embargo, no podía hacer nada. El chico era lo suficientemente grande para poder darse cuenta de su error. Así que, no debería de ser quien tuviera que hacerle entender a su hermano que estaba bastante mal en lo que había pensado con respecto a sus entrenamientos. No, tenía sus propias cosas que atender e iba a lograrlo, se lo había prometido a su padre y estaba seguro que podría lograrlo, no lo dudaba en lo más mínimo, de verdad. Una vez que había estado por más de 4 horas estudiando sin sentirse tan aburrido como lo había hecho antes, decidió ir a entrenar con su padre. Cuando estuvo fuera, había encontrado el hombre meditando y a su hermano en el suelo inconsciente. ¿Qué había pasado? Podría ser algo fácil de imaginar teniendo en cuenta que habían estado entrenando. Sin embargo, antes el chico había durado mucho más. Diablos, antes su padre no había terminado tan pronto con su hermano, ni siquiera lo había dejado de esa forma. Entonces, ¿qué había pasado? Era bastante simple. No muy diferente a lo que había pensado antes de que ambos aparecieran, había golpeado al chico muy dolorosamente. Recordaba su cara preocupada, sus preguntas en el mismo camino. No pasaba nada, le había dicho y era cierto. Al menos algo de eso era cierto, pues en lo demás era algo bastante debatible, de verdad. Eso había quedado bastante claro cuando golpeó al chico hasta que él mismo perdió la conciencia. Y lo mismo había dicho a su hijo. Goten no preguntó al respecto. Era de su conocimiento que su hermano se estaba quedando detrás, diablos. Ya había superado su poder y no podría esperar que le pasara otra cosa. Bueno, él no le dio mucha importancia a la condición de su hermano. No, más se interesó por continuar su entrenamiento con su padre. Pan no hizo algo diferente, solo que continuó sus entrenamientos sola y así continuó durante las próximas horas hasta que oscureció y entonces, su padre había recobrado la conciencia, solo para darse cuenta de que habían terminado sus entrenamientos, y en ese momento estaban descansando. No había esperado otra cosa, había estado fuera por un tiempo y era de entender que para entonces los entrenamientos hayan terminado. Por otra parte, había puesto la mirada sobre su padre, el hombre lo había golpeado muy dolorosamente, de no ser por el hecho que el ki del hombre no era malo, había pensado que el hombre quería matarlo. Diablos, por momentos mientras estuvo entrenando con el hombre recordaba haber sentido que el ki del hombre no era igual que antes, ahora mismo que sentía el ki de su padre no era el mismo que antes. Se sentía un tanto peligroso, un tanto malvado y no tanto eso, sino un tanto de cuidado a diferencia de antes donde el hombre apenas si se podría tomar en serio.
No sabía si era que los golpes que había recibido del hombre lo estaban haciendo alucinar y a fin de poder estar seguro de ello le había preguntado a su hermano cuando su padre se había alejado para preparar los alimentos. Se dio cuenta que no era el único, su hermano podría sentir la diferencia en el ki de su padre y había compartido tranquilamente sus pensamientos sobre eso. Eso le dio un tanto de risa a Goten, no pensaba que las cosas fueran de esa forma en la que decía su hermano. Era cierto que el ki de su padre era un poco diferente, pero no por eso significaba que era malvado, no significaba que el hombre fuera a matar a alguien. Diablos, el hombre ni siquiera lo había golpeado al igual que a él, así que... Como el hombre podría hacer algo como eso, era una tontería pensar de esa forma, de eso no tenía ninguna duda. Aún así, era muy curioso que su padre haya golpeado a su hermano tan fuerte mientras que a él incluso lo había corregido en medio de su combate de entrenamiento. A pesar de ello, no pensó algo como eso. No, eso era algo muy exagerado para poder pensar en esa posibilidad. En los días siguientes continuaron su entrenamiento de la misma forma en la cual lo habían estado haciendo antes. Asimismo, Goku decidió dejar de golpear al chico tan fuerte como lo estaba haciendo. Era cierto que amén de tomar un poco de venganza por la falta de respeto a su sacrificio deseaba que el chico tomara un poco más de pasión a las peleas, al menos para que pudiera ser lo suficientemente fuerte para poder enfrentar amenazas. Sin embargo, golpear al chico tan fuerte como lo estaba haciendo no estaba ayudando en lo más mínimo para que pudiera mejorar. Diablos, por los golpes que le estaba dando tenía que pasar algunos días para que estuviera recuperado del todo. Era cierto que el poder del chico iba aumentando de esa forma y lo hizo bastante. Sin embargo, eso no estaba ayudando a mejorar su estilo de combate, experiencia de combate, eso incluso estaba siendo un problema para su obtención de poder. Sí, pues el chico pasaba días sin entrenar y eso no era algo que podría ser bueno de ninguna forma. De nuevo, al golpear al chico tan fuerte como lo estaba haciendo había aumentado su poder. Sin embargo, estaba seguro que de poder entrenar en esos días, pudo haber aumentado mucho más su poder. Pudo ser más fuerte de lo que había llegado a serlo al ser golpeado de esa forma y esto sin contar las mejoras que pudo haber tenido en su estilo de pelea, en su técnica. Por ello, había decidido dejar de lado eso a sabiendas que todo lo que estaba haciendo en esos días era golpearlo. Bueno, había logrado desquitarse un poco con el chico por su estupidez. Así que, no tenía por qué continuar con eso por más tiempo. Por ello la próxima vez que había entrenado con el chico lo había hecho por bastante tiempo antes de que decidieran tomarse un descanso y dedicarse tiempo a sí mismo por un rato. Su otro hijo hacía lo propio con su nieta y el poder de la chica aumentaba más y más. En los días que había estado entrenando se había estado proponiendo hacer que la chica tuviera la oportunidad de poder lograr obtener ese poder que alcanzó esa vez. Sabía que el detonante para lograr alcanzarlo era la ira y por ello le había pedido enfurecerse para poder alcanzar ese poder. Sin embargo, la chica no lo había logrado todavía. Bueno, había tiempo para lograrlo. Por otra parte, estaba considerando llevar a la chica más allá de ese punto y por esto, transformarse. Claro, era de su conocimiento que no era el mejor poder que se podría tener. No, su mejor poder estaba en su estado normal. Eso era algo que tenía bastante claro, pero era imposible de negar que la transformación le daría la oportunidad de conseguir un increíble poder, por lo tanto. No simplemente se podía dejar de lado y punto. No, las cosas no eran de esa forma. Asimismo, era de su conocimiento que en la misma transformación podría entrenar de la misma forma en la cual lo había continuado haciendo, de la misma forma en la cual su hijo menor lo había estado haciendo desde hace un tiempo y gracias a ello había logrado ser tan fuerte como lo era. Así que, era un poder que la chica debería de obtener, estaba seguro de tal cosa. Por otra parte, tenía claro que no iba a hacer eso por el momento. No, la chica tenía un margen de crecimiento bastante amplio por delante para indicar sus esfuerzos a conseguir esa transformación. No, eso era algo bastante estúpido, de verdad. Ciertamente, era de su conocimiento que al transformarse tendría la oportunidad de poder continuar su entrenamiento como lo estaba haciendo en ese momento, pero si tenía la transformación tenía que pasar por un entrenamiento para lograr acostumbrarse a la transformación así poder acceder a ella sin muchos problemas. No era algo muy difícil y con el potencial que la chica tenía podría hacerlo tan rápido como su hijo menor. Sin embargo, era mejor dejar eso para más adelante cuando la chica fuera mucho más fuerte. Ahora mismo la pequeña Saiyajin híbrida doblaba por 2 veces el poder que había obtenido antes de su pelea contra Vegeta y no ese poder dicho por el rastreador del hombre en aquel momento. No, sino el máximo poder que logró alcanzar en ese momento con el Kaioken. Así que, si podría continuar haciéndose más fuerte de lo que lo era tenía que continuar mejorando. Había pensado que cuando la chica superara cierto punto de poder le enseñaría a transformarse, mientras tanto eso era algo que no iba a pasar.
Estaba seguro que para que la chica lograra alcanzar ese poder, tendría que pasar al menos 2 años y medio o bien, solo 3 años. Eso bien podría ser 2 o 3 días normales. Por supuesto, no estaban entrenando días enteros y por ello, eso llevaría a que ese tiempo se hiciera más largo. Aún así, no iba a ser demasiado tiempo fuera de la habitación. Mientras tanto solo iba a entrenar a la chica en su estado normal. Claro, siempre corría la posibilidad de que la chica pudiera transformarse al romper sus límites. Sin embargo, eso ya sería algo más por la chica. No por él intentando llevar a la chica a un poder mucho más alto. Por otra parte, era increíble lo tanto que la chica había progresado. Claro, era de su conocimiento que eso simplemente había sido posible por la idea que había tenido para poder continuar su entrenamiento. Sin embargo, no por eso significaba que no tenía algún mérito. No, claro que la chica tenía su mérito. Los resultados que la chica estaba teniendo eran los mismos que iba a tener con el mismo entrenamiento dentro de la misma cantidad de tiempo. Ella era mucho más fuerte de lo que pudo haberlo sido a su misma edad, no había punto de comparación, de verdad. No solo por el hecho de haber entrenado en esa dimensión donde estaban. No, tenía claro que de entrenar de la misma forma en el tiempo normal para cuando se cumpliera el mismo tiempo que había entrenado la chica tendría el mismo sorprendente poder, teniendo en cuenta que habían estado entrenando un total de casi 8 años. Si la chica tuviera el mismo entrenamiento de seguir el mismo por ese mismo tiempo tan bien como lo estaba haciendo en esos momentos, para sus 12 años tendría un poder increíble. Y ese poder no era algo que había tenido a la misma edad que la chica. Ella era por mucho más fuerte de lo que lo era, de lo que Goten lo era. Claro, ambos habían logrado convertirse en Super Saiyajin y elevaban su poder de una forma increíble y así podrían dejar a la chica detrás. Sin embargo, su estado normal era por demasiado mucho más débil y la chica era mucho más fuerte que ellos a su misma edad también. Así que no estaba para nada mal pensar de esa forma, aunque bueno, al menos con respecto a cómo él era actualmente, de haber pasado por el mismo entrenamiento hubiera sido muy fuerte, lo fuera tanto que no podría imaginar para ese entonces. La chica sería increíblemente fuerte de haber entrenado en el tiempo normal en comparación con su hijo en sus respectivas formas normales. No obstante, el hecho que no estaban entrenando en días normales era algo que le daba la oportunidad de ser mucho más fuerte de lo que ya lo era y por lo mismo en este momento, la chica no solo era bastante fuerte, sino que iba a dejarlo por bastante atrás a su misma edad y más lo iba a hacer si lograba acceder a ese estado. Estaba seguro que podría obtener esa forma de nuevo de continuar entrenando como lo estaba haciendo. Por lo que se había dado cuenta esa forma le daba la oportunidad de tener un mayor aumento de poder de lo que lo daba el Super Saiyajin o al menos tenía una particularidad que hacía de esa forma algo que a largo plazo podrían tener por mucho mejores beneficios a diferencia de la transformación de Super Saiyajin. Sí, se había dado cuenta que esa forma en la cual estuvo la chica dado su aumento de poder si bien tal vez no superior a la transformación que conocían, al menos por lo que pudo darse cuenta y todo lo que desconocían sobre esa forma había mostrado cualidades bastante interesantes. El aumento de poder que había experimentado la chica aún aparentemente en su estado normal había sido muy sorprendente. El estado que había conseguido la chica esa vez tenía al menos 10 veces menos poder, pero eso había ido cambiando como bien pudo darse cuenta. Así que, tal vez si continuaba aumentando de esa forma el poder como se dio cuenta bien podría llegar a superar el poder de esa transformación por bastante. Tal vez pensar en un aumento de 20 veces más que la transformación de Super Saiyajin y esto significando tener un poder sorprendente en su estado normal. Y sí, sabía que este aumento iba a estar condicionado por su poder base, pero eso no cambiaba las cosas. Si pudiera lograr que la chica tuviera esa forma, acceder a ella sin problemas la chica se volvería increíblemente fuerte, no lo dudaba en lo más mínimo. Una vez que las horas en las cuales había quedado de encontrarse con esas personas en casa, había llegado o al menos eso podría decir dado a las cuentas que había sacado, el Saiyajin salió de la máquina. El hombre con quien había hablado le había hecho saber que iban a llegar a eso de las 3 a 4:30 de la tarde y dado a que había llegado ese tiempo a pesar de que para su realidad habían pasado días no se permitió perderse en lo más mínimo. No, salió y estuvo esperando hasta que llegaran. No tuvo que esperar demasiado. Solo tuvo que esperar unos pocos minutos hasta que las personas aparecieron y tan pronto como habían llegado al lugar empezaron a recorrer la casa con él mientras iban anotando sobre lo que hacía falta para el trabajo. Asimismo, le iban preguntando cosas y sobre el tipo de forma, modelo entre otras cosas que iban a poner en el lugar de acuerdo a lo que creían correcto para el lugar. Dado a que Goku no tenía la menor idea de la mayor parte de lo que decía el hombre, bien pudo no elegir nada bueno o adecuado. Pero para su suerte tenían imágenes y le habían mostrado y asimismo pudieron darle sus recomendaciones lo que sin duda tomó y más al ver cómo podrían llegar a verse.
Y sus elecciones habían sido anotadas. Dentro de todas las cosas que habían dicho las personas que deberían de hacer, solo una de ellas tenía la posibilidad de hacer sin muchos problemas y eso era el sistema de agua. Le habían dicho que dado a que estaba tan lejos de la ciudad debería de hacer un agujero en la tierra dado a que el sistema del acueducto estaba muy lejos. En ese momento recordó que había uno en su casa. Sin embargo, había destruido todo. Por ello tenía dos opciones, la primera era intentar encontrarlo y así instalar todo y la segunda era poder hacerlo él mismo. Decidió hacer la primera, pero la segunda no estaba descartada del todo. Una vez que habían tomado todos los apuntes necesarios sobre lo faltante en la casa, las personas le habían dicho que desde el día de mañana a primera hora iban a comenzar el trabajo. Asimismo, le habían dicho que traerían las herramientas o bien el aparato para hacer el agujero. Sin embargo, le había dicho que no era necesario, tenía uno de esos agujeros en algún lugar. Al menos sí debería de ser, pues bien ahora podía estar debajo de la casa. Bueno, haría una pequeña búsqueda y lo había hecho tan pronto las personas se habían marchado. Se había dado cuenta que estuvo en lo correcto, el agujero estaba debajo de la casa, por lo tanto, le fue imposible de poder encontrar y no esto del todo, ya que había identificado a dónde se encontraba, sino que no iba a poder usarlo. Bueno, en realidad, podría levantar la casa y ponerla en otro lugar, pero eso iba a hacer que tuviera que reacomodar todo y no era algo que pensaba hacer. Por lo mismo, no le había quedado otra opción que hacerlo por su cuenta. Sin embargo, no era problema. Simplemente tuvo que crear una esfera de energía tan grande como su mano y lanzarla a la tierra. La esfera de energía bajó con rapidez mientras iba solidificando las paredes por la alta temperatura de la esfera de energía. Una vez que el Saiyajin pensó que estaba lo suficientemente profundo hizo que la esfera de energía regresara a él antes de hacerla desaparecer en su mano al igual como apareció. Con eso estará bien, pensó mientras veía su trabajo con orgullo. Era la primera vez que estaba haciendo cosas como esas y se sentía bastante bien, de verdad. Como no podría. El poder que tenía no era algo que solo podía usarse para destruir, para pelear, sino que podía hacer otras cosas bastante interesantes con ellos. La casa que había construido era prueba de ello. Bueno, había tenido su cabeza puesta en una dirección y eso era algo bastante estúpido. Bueno, no iba a hacer eso mucho más. No, esos días de ser un tonto habían terminado, ahora era muy diferente a lo que fue antes. Claro, no por eso iba a dejar de priorizar el aumento de su poder. No, eso sería muy tonto, así que no pretendía hacer tal cosa. Sin embargo, no por eso significaba que debería de pensar solo en pelear, en entrenar, habían otras cosas que debería de hacer como mortal y una de ellas era conseguir dinero para poder alimentarse. Bueno, podía cazar y comer, pero eso era más de un salvaje, de alguien que no deseaba tener la vida de una civilización normal. Por lo tanto, estaba claro que no podría pensar en algo como eso. Cierto, habían personas que cazaban, pero no lo hacían solo con el único fin de alimentarse ellos mismos y así no tener que trabajar. No, lo hacían como su trabajo, lo sabía bastante bien y a eso justamente se refería al no desear cazar o más bien, tener el pensamiento de cazar solo para alimentarse él mismo si bien no era algo malo. No dejaba de ser de alguien que vivía apartado de todos los demás terrícolas, lo sabía. Había pasado por eso cuando era niño. Por supuesto, no era que iba simplemente a dejar de cazar. No, eso era algo que podía hacer y muchos lo hacían, él mismo disfrutaba de hacer tal cosa y por ello lo iba a continuar haciendo. Al menos no como si fuera algo que podía hacer todo el tiempo, pues una persona normal o al menos las personas más alejadas del tipo de lugar por el cual tenía su casa, no podían cazar todo el tiempo. Cierto, eso era más algunas por saber y tener el tiempo para ello. En todo caso, podría hacerse de vez en cuando sin problema alguno y esto mismo pensaba hacer. Ahora, tenía trabajo, tenía que continuar sus entrenamientos y por qué no, hacerse una vida, tenía que disfrutar su posición como mortal después de todo. Una vez terminado su trabajo, el Saiyajin regresó dentro de la máquina y continuó su entrenamiento por una hora más, lo que fueron varios días su hijo mayor había estado entrenando. El chico le había dicho que tenía unas cosas que atender sobre su trabajo y por lo mismo, dejaría sus entrenamientos por ese día o al menos, por esa hora teniendo en cuenta que no había pasado demasiado tiempo fuera de la máquina. De todos modos, no le había dicho nada a su hijo. No, era de su conocimiento que el chico estaba bastante interesado en su trabajo. Además, había entrenado por algunos días y su poder había aumentado. Si el chico lo deseaba podía estar sin entrenar en la máquina por una semana y su poder estaría bastante alto. Por supuesto, no por eso significaba que deseaba que el chico dejara el entrenamiento. No, eso no era algo que le gustaría de ninguna forma. Sin embargo, no podría saberlo.
El chico era quien tenía en su mano poder venir o no, era quien tenía que poner de su parte para hacerse fuerte. Cuando el chico los dejó, continuaron sus entrenamientos de la mejor forma en que podrían hacerlo y así continuaron en los días siguientes mientras su poder aumentaba y aumentaba. Mejoraban su estilo de combate como deberían de hacerlo dado al entrenamiento que habían estado llevando. No era algo demasiado complicado ni mucho menos, pero el hecho que estuvieran en una gravedad aumentada de 200, era algo que podía dificultar las cosas. Sí, habían logrado aumentarla tanto así la chica estaba con ellos, su progreso había dado la oportunidad de que pueda ser de esta forma y eso le había sentado bastante bien. Que la gravedad estuviera aumentada a ese número de veces así era cierto que podrían soportar mucho más que eso, no intentaron subirla más. No lo hicieron así para él, su hijo menor no era prácticamente nada esa gravedad. Por un lado, ninguno de los dos era precisamente fans de usar gravedad y en lo referente a su nieta iba a hacer que la chica tuviera bastante complicado poder continuar el entrenamiento. Al fin de cuentas, solo tenía unos días entrenando con ellos y si bien dentro las cosas cambiaban bastante, era mejor que la chica entrenara de esa forma por el momento. Aún así, la chica era pequeña y si bien se acostumbraba no dejaba de ser algo considerablemente complicado de sobrellevar para ella, no lo dudaba. A pesar de eso, la chica se esforzaba tanto como se le era posible y había logrado conseguir aumentar bastante su poder desde que habían comenzado a entrenar en ese lugar. La verdad, no había esperado que fuera diferente. Era de su conocimiento que incluso él mismo hace unos años en camino a Namek había entrenado por primera vez bajo gravedad y solo 100 fue su límite. Claro, de haber no solo tenido más tiempo, sino que si la máquina fuera mucho mejor pudo haber continuado aumentando la gravedad y asimismo, pudo haber sido mucho más fuerte. Sin embargo, no era el caso y para ese entonces incluso para él fue bastante complicado entrenar bajo gravedad aumentada y eso que era la mitad de la cual estaban usando en ese momento. Entrenando con ese método se podría lograr ser increíblemente fuerte en poco tiempo, así que no era para nada una sorpresa. Aún así, era algo a resaltar en lo fuerte que se había hecho la chica en solo unos años de entrenamiento o bien, días. En todo caso, la chica se había hecho bastante fuerte y el hecho que su hijo menor le haya dado una idea bastante buena, aseguraba que la chica y ellos mismos podrían llegar a volverse mucho más fuerte de lo que ya lo eran. Goten, que estaba muy interesado en hacerse fuerte, le dio a su padre si bien no una idea, si le dijo algo teniendo en cuenta que de ahora en adelante iban a vivir juntos. El chico le había dicho que ahora que iban a vivir juntos podían estar más del tiempo del cual estaban tomando, que era un tiempo total de 10 horas, para continuar sus entrenamientos. Había visto bastante bien tal cosa. Como no podría, eso solo significaba que podrían lograr hacerse más fuerte al pasar más tiempo en la máquina. Pasaba unas 5, 6 horas como mucho en la escuela. Eso le dejaría 18 horas para poder entrenar y estaría más cerca de completar un año más de entrenamiento por cada día. En vez de entrenar prácticamente con el tiempo contado para poder lograr completar un año, simplemente deberían de entrenar 6 horas del día siguiente, eso estaba bastante bien. Sin embargo, era de su conocimiento que estar todo el tiempo en ese lugar no era algo bueno. No, necesitaban estar con otras personas, llevar una vida más normal. Era cierto que deseaban ser más fuertes, pero no por eso significaba que era lo correcto, que era algo muy agradable estar tan lejos de las personas. Diablos, tenía esta oportunidad para no hacer todo de la misma forma que antes y en particular en lo referente a solo dedicarse al entrenamiento sin nada más en lo cual pensar como si esto fuera lo más importante en su vida. Cierto, tenía que reconocer que era algo necesario y por lo mismo había pensado en continuar su entrenamiento, por lo mismo había tenido esa idea sobre la máquina. Tenía eso bastante claro luego de lo que había pasado, así que, le había dicho al chico que por cada año completado, dejarían de entrenar un día. Eso había hecho que el chico le preguntara al respecto y le había contestado al chico con una pregunta: ¿cuántos amigos tienes? El chico no le pudo contestar. Era cierto que tenía Trunks como amigo, pero contar al chico no era algo justo de ninguna forma. ¿Cómo podría? Había estado conociendo al chico desde pequeño y fue inevitable el acercamiento, volverse amigos e inseparables como lo eran. El hecho de ser tan similares por ser Saiyajin solo había hecho que la unión de amistad sea mucho más fuerte y es pues que podrían entenderse sin muchos problemas. Sea como sea, Trunks era su único amigo. Sin embargo, ¿qué pasaba con otras personas? Era cierto que en la escuela tenía compañeros, pero ellos no eran sus amigos. Al menos no al igual como lo era Trunks, el chico era su mejor amigo. Por supuesto, eso no significaba que no conversaba con ellos, que no se relacionaba con ellos, que no compartía con ellos, que no practicaba deportes con ellos. No, claro que lo hacía,
practicaba deportes con ellos, hablaba con ellos, se relacionaba con ellos, compartía con ellos. De hecho, tenía un grupo de chicos con los que se reunía y practicaba con ellos, asimismo era por quienes practicaba esos deportes en el mismo equipo. Todo el tiempo era así, los chicos se habían dado cuenta que era bastante hábil, que aprendía bastante rápido y por lo mismo habían decidido estar de su lado. Por alguna razón habían pensado que al estar del lado contrario no iban a lograr ganar una sola vez. No se habían equivocado mucho en eso, era alguien bastante bueno en esas cosas gracias a sus capacidades físicas y de aprendizaje. Al igual que los chicos, un grupo de chicas bastante grande de su salón conversaban con él y demás, así como el hecho que algunas siempre tenían un sonrojo considerable en su rostro cuando hablaban con él. ¿Por qué? Jamás se había interesado por conocer tal cosa, eso sí, la forma tan extraña y apacible, casi tímidas, que se comportaban con él le había dejado claro que sentían algo extraño hacia él y más pronto que tarde se dio cuenta de lo que era por sus amigos. Le habían dicho que era muy popular entre las chicas. Con su amigo Trunks no era muy diferente, incluso el chico era mucho más popular entre el público femenino. Eso era algo de lo que se había dado cuenta y no entendía por qué. Sin embargo, sus amigos o al menos los chicos con los cuales regularmente se reunía sí lo entendían. El chico era considerablemente más alto que ellos, mostraba una capacidad física superior, una constitución muscular que sin duda llamaba la atención. Sus brazos y prácticamente todo su cuerpo estaba formado con fuertes músculos. En lo referente a su rostro no se quedaba para nada atrás y como era de entender, la combinación de todo esto era suficiente para que más de una viera al chico de cierta forma particular así él mismo no supiera nada. No le prestara atención a tal cosa. De hecho, eso era algo que las chicas se habían encargado de decirle, incluso le habían pedido tocarlo. Jamás le había visto el problema ni había entendido el porqué, pero no había preguntado demasiado por ello. Sin embargo, al saber eso fue algo que lo había hecho sentir considerablemente extraño. Eso por el hecho que se había sentido un tanto nervioso ante el toque de las chicas. A pesar de todo eso, no era algo por lo cual consideraba a esas chicas, a esos chicos como sus amigos. Diablos, más amigos eran del Pilaf, May y su amigo el perro. En todo caso, por mucho tiempo había notado ese comportamiento de las chicas y no le había prestado atención a tal cosa más allá del hecho que su comportamiento al estar muy cerca de él era de esa forma, así como lo había hecho Trunks con May. Bueno, esos dos se comportaban un poco extraños. Le había preguntado al respecto al chico y le había dicho que eran novios o algo así. Él pudo entenderlo. Al menos fue capaz de saber que el chico desde hace años había dicho que era su novia, pues en lo que significaba estaba bastante alejado de eso. Si como sea, se había estado relacionando con esas chicas y las chicas de su salón, de otros. Así que, poder decir que tenía amigos además de Trunks, de May y los demás era bastante complicado. Sin embargo, su padre le había dicho que debería de tener amigos. Él tenía bastantes. Bueno, eso más por el hecho que fueron sus enemigos alguna vez, pues decir por el hecho de ser personas con las cuales desde el principio se preocuparon por llevarse bien, encontrar a más de 4 podría ser considerablemente complicado. Es más, considerando cómo había llevado su vida hasta este momento era muy posible que no hubiera conseguido ninguno en la tierra de no haber sido por el hecho que primero, esas personas que conocían fueron sus enemigos. De todos modos, se habían vuelto sus amigos y el chico debería de encontrar a personas con las cuales compartir, relacionarse de mejor forma de lo cual él había sido capaz de hacerlo hasta estos momentos. Por ello debería de hacer más amigos de los que ya tenía. Goten decidió hacerle caso a su padre, iba a hacer lo posible para poder hacer más amigos. Es más, ahora que lo recordaba, esos chicos de la escuela le habían pedido salir a divertirse juntos, así como que los ayudara a entrenar, deseaban ser como él, no le había prestado atención a ninguno. La primera razón, se había ido por el lado muy literal del significado de las palabras de los chicos y por lo mismo había concluido que era imposible que fuera como él. Era un Saiyajin, alguien con el potencial de volverse increíblemente poderoso y un humano, si bien no iba a decir que no tenía la misma capacidad. El tiempo que le costaría llegar a los picos de poder que tenía en ese momento era algo que no iban a poder lograr. Su vida no iba a ser la suficiente para poder llegar a ser tan fuerte. Así que, era de su conocimiento que no iban a ser igual que él, además. Vegeta no lo iba a dejar ir a perder el tiempo de esa forma. No, el hombre se tomaba más en serio el entrenamiento que su padre ya se lo había dejado claro cuando en varias ocasiones había escapado de sus entrenamientos o al menos lo intentó. Eso era algo que no fue capaz de hacer. El hombre lo había encontrado y le había dejado claro que no iba a poder escapar de él. Así que, poder escapar estaba simplemente fuera de sus posibilidades y no lo intentó. Bueno, no era como que realmente había querido ir con ellos.
Ahora, sin embargo, su padre se lo había pedido y si bien estaba dispuesto a hacerlo, le fue imposible no preguntar al respecto. La respuesta del hombre lo había sorprendido bastante. El hombre le había dicho: somos mortales, Goten. Nunca lo olvides, intentar alejarse de eso no es algo que pueda hacer un bien en todo caso. Solo sería un mal, de ser posible cambiar la naturaleza mortal, entonces dejar atrás las relaciones con otras personas, con los terrícolas es algo que estaría bien, pues no estarían para siempre viviendo y por efecto mantenerse cerca cuando iban a morir era algo que solo traerá dolor, por tanto es de entender de estar lejos. Sin embargo, como mortal la vida es finita. Y por ello, es de pensar en vivir lo mejor posible con las personas que se quiere. Podría llegar a ser una desventaja considerando las tantas cosas desagradables que podrían llegar a darse y más por el hecho de tener en su genética el mejor linaje guerrero con el cual podría llegar a ser fuerte de tantas formas, como el hecho de hacerse fuerte al recibir una paliza. A pesar de ello podría ser una ventaja bastante agradable, tal vez un regalo que alguien que viva por siempre no puede tener o al menos, no en la forma en la cual un mortal podría llegar a hacerlo. Dijo Goku sabiamente a sabiendas que Whis y Beos habían estado cerca por más de 20.000 años y decir que eran cercanos como los mortales podrían llegar a serlo era una total mentira. Literalmente, podrían despedazar a Beos enfrente del ángel y no iba a mover un dedo para evitarlo. Entonces, no estaba diciendo algo falso al decirle eso al chico. Y el Saiyajin más joven no había esperado que el hombre le dijera algo como eso. No, era cierto que se había dado cuenta que el hombre había cambiado considerablemente en los últimos días. Sin embargo, no por eso significaba que estaba pensando que el hombre podría hacer algo como eso. No, eso era algo que no había pensado de ninguna forma. Por otra parte, era bastante cierto, cómo se iba a sentir si simplemente las personas que quería un día desaparecieran sin tener la oportunidad de poder verlas de nuevo. No iba a ser algo bueno, de eso no tenía ninguna duda, de verdad. Así que, lo que le había dicho el hombre era algo cierto. Tenía que cuidar de las personas que quería, pero así tenía que cuidarlos, así solamente entrenaba y entrenaba no iba a servir para nada. Era cierto que había aprendido de su padre que debería de ser fuerte para cuidar a las personas, pero no estar con ellas no iba a ser algo bueno. De hecho, el hombre le había pasado algo como eso recientemente, al menos desde el punto de vista del hombre, pues en lo referente a él ya desde hace más de un año tenía conocimiento sobre lo que había hecho su madre. Según la mujer su padre no tenía ningún tipo de sentimientos hacia ella y entonces no era para nada inteligente poder continuar una relación de esa forma. Eso estuvo mal hecho por él, al menos dentro de lo que sabía y más teniendo en cuenta que no había sido alguien que llevara dinero a la casa, cosa que lo hacía mucho más irresponsable, de eso no tenía ninguna duda. Por lo tanto, tenía que entrenar, tenía que trabajar y pasar tiempo con la familia, con las personas que quería. Teniendo en cuenta lo que le había dicho el hombre en días pasados, el mejor equilibrio que podría encontrar entre su responsabilidad como protector de la tierra y como mortal. Sin duda alguna era de esa forma, esta máquina en donde podría entrenar y cumplir con sus responsabilidades sin problema alguno. Eso le hizo comprender algo bastante importante. Su padre había tenido eso en mente para poder estar con ellos sin problemas o más bien, poder trabajar, llevar una vida con ellos sin tener la necesidad de abandonar sus entrenamientos. Eso era algo bueno de saber, pero al mismo tiempo no era muy bueno de saber, más por los sentimientos de inconformidad con respecto a cómo se desarrollaron las cosas. Sí, pues deseaba que sus padres estuvieran juntos, ser una familia como lo habían sido en esos meses que habían estado juntos. Sin embargo, las cosas no habían salido de la mejor forma posible. No, habían llegado a este punto y no le gustaba demasiado. Por lo mismo y teniendo en cuenta lo que había pensado, lo que le había hecho entender en esa oportunidad. Le había preguntado al hombre qué pensaba de su madre, si tenía pensado hacer algo para que pudiera estar con ellos de nuevo. No supo cómo tomar las palabras del hombre, le había dicho que, si su madre quería una nueva vida con alguien más tenía el derecho de hacerlo, no era quien podría decidir sobre ella y menos si no tenía ningún tipo de lazos que lo mantuviera unidos. Claro, estaba él, pero su hermano se podía encargar de él sin muchos problemas. Y esto era algo que había estado haciendo por varios meses, además era más grande que antes, tenía la oportunidad de defenderse por su cuenta de casi cualquier individuo en el universo a sí mismo, como poder conseguir sus alimentos y cocerlos. La verdad, eso era algo que había aprendido recientemente, pero no dejaba de ser algo muy cierto, había logrado resolver el problema de su alimentación. Por lo tanto, como decía su padre, no había un lazo entre los dos que lo obligara a estar juntos. Por otra parte, el hecho que su padre le dijera que realmente tenía sentimientos por la mujer, era algo bueno. No era que había dudado esto. No, su padre quería a su madre bastante.
Se había dado cuenta de eso por lo bien que el hombre la pasaba con ella. Era cierto que el hombre no estaba todo el tiempo junto a ella, pero no por eso significaba que no la quería. Eso estaba claro, pero no entendió el hecho que el hombre no pensara en convencer a la mujer para que regresara. La verdad, teniendo en cuenta lo que había dicho antes, se debería de entender lo que dijo, pero si la quería, entonces, ¿por qué no intentara que la mujer regresara con él? Eso era algo con lo cual no estuvo demasiado de acuerdo y mucho menos le gustó. Bueno, no podría hacer nada. Al menos no entre los dos. Si había una oportunidad de que puedan volver y así ser igual que antes, tenía que ser algo que ellos hicieran. Estando de acuerdo en quedarse entrenando hasta el día siguiente y salir lo suficientemente temprano para ir a la casa de su hermano desde donde iban a ir a la escuela y luego podían traer sus cosas para quedarse entrenando. Continuaron en sus asuntos poniendo todo su esfuerzo en entrenar, así tenían claro que el día de mañana iban a hacer otras cosas. Su padre le había dicho que iría a comprar algunas cosas, ropas en particular. Ninguno de los dos tenían otras ropas o bien no eran demasiadas como en su caso. En el caso de su padre todas eran las de entrenamiento, ¿cierto? No tenía nada de malo. En su planeta prácticamente alguna vez en su vida deberían de haber practicado una arte marcial así fuera como simple o beat. Por lo tanto, no era algo extraño ver a algunas personas con ropas similares o bien, de algún tipo similar que representaba que habían participado, que practicaban artes marciales. Por lo tanto, era claro que no tenía nada de malo sus ropas. Sin embargo, no por eso dejaba de ser cierto que sus ropas eran para el objetivo de entrenar y para pelear. Si no lo estaban haciendo bien podrían estar en ropas más comunes, de eso no tenía ninguna duda. Por ello, iban a ir a comprar algunas piezas de ropas. Las horas restantes que tenían dentro de la máquina la pasaron estudiando cada vez que se tomaban una pausa de su entrenamiento a sabiendas que esto era algo muy importante para mejorar. Asimismo, mejoraron en lo referente a sus conocimientos, lo que también era algo que iba a ayudarlos bastante, de verdad. Entrenaron tanto como se le era posible y su poder logró aumentar bastante. No era para menos, estuvieron entrenando por 18 horas, lo que fue más de 8 meses. En todo ese tiempo deberían de aumentar su poder bastante y lo hicieron. No era algo demasiado extraño ya que para eso habían estado entrenando. Sin embargo, no por eso significaba que el hecho de aumentar tanto su poder como lo habían hecho era algo que simplemente se podría dejar pasar como si nada. No, no se podría hacer de ninguna forma, así como la satisfacción que podrían sentir al haber logrado obtener tanto poder y más al saber lo que su padre le había dicho. Con eso era claro que podía sentirse increíblemente bien. En unos días tanto su sobrina como él iban a llevar otro entrenamiento que lo iba a volver mucho más fuerte. Eso sin duda era algo que los emocionaba tanto como no habían llegado a estarlo desde que habían empezado sus entrenamientos. Era una lástima que la primera vez sería dentro de la máquina. Sin embargo, estaba bien, este día lo iba a pasar con su padre, con su pequeña sobrina. Sí, pues la chica iba a venir a vivir con su padre y él, eso era algo que habían acordado en la máquina. Claro, deberían de hablar con Gohan, pero era muy posible que el chico dejara a su nieta venir a su casa. Así que, iban a pasar un buen rato y bastante interesante como no lo pasaban hace bastante tiempo. Bueno, ya habían pasado tiempo juntos y había sido algo que habían tomado bastante bien. Sin embargo, esta vez iban a tener otro tipo de actividad que para nada acostumbraban, de eso no tenía ninguna duda. Como lo habían pensado, habían salido de la máquina y habían tomado camino a la casa de su hermano, en donde, dado al hecho que habían tomado una ducha antes de salir de la máquina, solo tuvieron que poner sus ropas para ir a la escuela y una vez que tuvieron todo listo como lo habían hecho en pasadas ocasiones, se habían marchado volando. Llegar le había costado menos de 5 minutos y dado al hecho que para ese momento habían muy pocas personas, no tuvieron problemas para poder aterrizar. Tal como le había dicho su padre, Goten había decidido relacionarse mucho más con sus compañeros de clase. Le fue un tanto complicado comportarse y intentar hablar de las mismas cosas que ellos, y más por el hecho que no era de la clase, era algo complicado. Más estuvo aprendiendo y escuchando lo que decían. Sin embargo, estaba bien, por lo que iba a vivir desde ese día en adelante podía llegar a familiarizarse mucho más con el tema que estaban tratando, y así podría lograr conversar más con ellos. Asimismo, como lo había hecho con sus compañeros, lo había hecho con las chicas. No había hablado demasiado con ellas. Bueno, la verdad fueron mucho más las cosas de la que pudo hablar con sus compañeros y estas por ser diferentes, pues las chicas le preguntaban bastantes cosas y particularmente tenía que ver con su físico. Simplemente le había dicho que entrenaba artes marciales y eso había llevado a otros temas como ¿cuántas cosas podía hacer? ¿En cuántas cosas era bueno?
¿Cómo había logrado aprender tantas cosas? El hecho que las chicas tuvieran el conocimiento que era tan bueno como lo era en diferentes deportes en la escuela le había dado mucho para preguntar. Solo le había respondido que su padre era alguien bastante bueno para esas cosas y buscaba que lograra convertirse en alguien bastante bueno en eso en el futuro. Claro, era una mentira, pero que podía decir, aprendía bastante rápido y sus entrenamientos hacía que tuviera posibilidades casi infinitas para lograr tener una buena posición en deportes. Pensando en eso, había tenido una idea. Podía llegar a ser alguien bueno en eso del deporte, tenía todo lo necesario para poder ser muy bueno en ello, de hecho. Las chicas le habían dicho lo mismo resaltando sus dotes como la fuerza, su velocidad, reflejos, su físico. El tamaño que tenía con relación a otros de su misma edad. Así que, era una buena idea, por lo que sabía se podría ganar bastante dinero en esos deportes. Claro, era menos que las artes marciales y particularmente el torneo. La última vez se estaban ofreciendo 5 millones para el infantil y para el adulto estaba sobre los 100 millones, eso sin contar todo el dinero que podría ganar de anuncios, entrevistas, eventos, líneas promocionales y otras cosas. Sin duda, bastante dinero con el cual bien se podría comenzar una empresa o bien se podía guardar y guardar con el tiempo, aunque bueno, en su clase de economía esto se le había hecho saber que esto era un error. El dinero debería de ponerse a trabajar y así poder lograr obtener más. Es más, por lo que le habían dicho en clase y asimismo por información que había llegado a obtener de otros medios, muchas personas por el hecho de solo invertir unos cientos de cenis terminaban volviéndose millonarios o bien, podrían vivir sin preocuparse por el dinero. Por lo tanto, era una muy buena idea para hacer y así poder vivir sin tener que trabajar día con día. Si como sea, al ganar ese dinero se podría hacer eso y así poder conseguir mucho más, hacer negocios y cuantas cosas sea posible con el fin de poder lograr no tener el dinero como una preocupación. Esa idea que tuvo sobre ser deportista lo hizo recordar algo. Hace tiempo su madre había deseado que participara en el torneo para que lograra vencer al padre de Videl y así poder quedarse con el puesto del hombre, y así, tendrían bastante dinero y hasta cierto punto, estaría recuperando lo que era de su padre. No había entendido el por qué la mujer había hablado sobre ese asunto, sin embargo, ahora podía entenderlo, y eso era algo que tenía en mente para hacer. Tan pronto tuviera la oportunidad de poder enfrentar al hombre, por supuesto, iba a retarlo e iba a vencerlo. No iba a dejar que el hombre lo sobornara como había hecho con Trunks aquella vez. No, iba a derrotar al hombre. Era cierto que el sujeto hasta cierto punto era parte de su familia y en los últimos años se había convertido en un aliado en el cual podría confiar para poder cubrir las desgracias que amenazaban la tierra. Sin embargo, no por eso dejaba de ser cierto que el hombre se hacía de dinero mientras su padre, su amigo, su hermano que eran los que habían defendido el planeta, al universo hasta estos días no habían recibido nada. Por lo tanto, era algo que debería de reclamar tan pronto pudiera si no era que su padre no lo hacía antes. Por otra parte, ya que su padre estaba pensando en llevar una vida más de acuerdo a como un humano la llevaba por el hecho de trabajar, tener dinero y esas cosas. Podía decirle al hombre sobre lo que se le dijo en su clase de economía y demás. Claro, había que estudiar para que las cosas pudieran salir bien. Sin embargo, no por eso dejaba de ser algo bueno, además el hombre estaba estudiando últimamente, él podía conseguir mucha más información y así, llegar a dejar de preocuparse por el dinero. Cierto, podía llegar a ser algo complicado, pero como decían por ahí, de la suerte y de la muerte nadie se salva. Así que quitaba que el hombre pudiera lograr obtener la posibilidad de dejar de preocuparse por eso, incluso él mismo en el futuro. Era algo de lo cual debería de conversar con su padre y lo iba a hacer en estos momentos que tenía el tiempo para poder hacerlo. Iba a estar viviendo con su padre después de todo y mucho más que eso, iban a pasar bastante tiempo dentro de la máquina. Por tanto, iban a hablar largo y tendido sobre el asunto que deseaba comentarle al hombre y esperaba que él mismo pueda tomar sus palabras. Aunque bueno, tal vez no debería de pensar que el hombre iba a ignorarlo. No, el hombre estaba haciendo muchos cambios con respecto a como lo era antes y no era algo que debería de pensar, su padre estaba interesado en ser diferente a antes. No muy diferente a otras veces, sus compañeros le habían preguntado que se podrían reunirse, había querido decir que sí a diferencia de antes sin pensar en la idea que tendría que entrenar con Vegeta. Sin embargo, tenía planes con su padre, por lo mismo le había dicho a los chicos que tendría que ser otro día y sería quien le pediría reunirse. Los chicos estuvieron de acuerdo con él, aunque desconfiaban de él. Sí, pues muchas veces le habían pedido lo mismo y no lo hacía. Claro, era de su conocimiento que el chico estaba atendiendo sus asuntos y por lo que podrían ver por cómo se veía el chico, era claro que las cosas le estaban yendo bastante bien, de eso no tenía ninguna duda, de verdad.
Así que, no podría decirle al chico que dejara de atender sus asuntos y menos cuando el entrenador de deporte casi veía al chico como una estrella en ascenso. Eso era algo imposible, el hombre podría golpearlos por eso. Así que, no podrían decirle al chico que dejara eso a un lado para reunirse con ellos. El chico tendría que reunirse con ellos por su cuenta de desearlo. Bueno, el chico se había visto mucho más decidido a decirles en el momento que tuviera el tiempo para poder reunirse y eso estaba bien. Más tarde, como lo había pensado y como habían quedado horas atrás, había ido a la casa de su hermano, recogió sus cosas y las guardó en una cápsula antes de que junto con su sobrina saliera a la casa de su padre donde iban a pasar el tiempo. Solo unos minutos le había tomado llegar a la casa en donde iban a vivir de ahora en adelante. Tan pronto como estuvieron en la casa vieron a bastantes personas en la casa, se habían dado cuenta que estaban trabajando en algo. En que exactamente, no tenían la menor idea, pero el hecho que en la casa hubieran algunas ventanas, algunas puertas y estuvieran pintando la casa era claro que estaban trabajando en la casa. Ambos caminaron dentro de la casa en busca de su padre a quien no tardaron demasiado para encontrar. No, el hombre estaba en la gran sala que tenía y misma que aún no tenía ningún tipo de mueble. Bueno, el hombre le había dicho que eso era una de las cosas por las cuales irían a la tienda, deseaba que pudieran elegir algunas que fueran lo suficientemente buenos para todos. El hombre los recibió y le preguntó si podrían irse, eso había hecho que le hiciera una pregunta al hombre. Iba a dejar a las personas solas en la casa, no le encontró ningún problema a ello. Era de su conocimiento que algunos terrícolas tenían malas costumbres y les gustaba tomar las cosas ajenas. Sin embargo, a ellos no le gustaría hacer eso con él. No, en el universo habían muy pocas personas que podrían hacerle algo que no le gustara y continuara tranquilamente. No, si intentaban pasarse de graciosos iban a sufrir bastante, se iba a asegurar de tal cosa, de verdad. Por lo mismo le había dicho al chico que no tenían que preocuparse por nada, todo estaría bien. Con eso, Goten y su sobrina dejaron las cosas en sus habitaciones las cuales, mayormente estaban vacías. Sin embargo, estaba bien, iban a resolver ese problema ese día. Por lo mismo una vez que habían dejado todo en su lugar, se marcharon al lugar que tenían en mente mientras las personas continuaban su trabajo. Se habían marchado caminando, al menos por lo visto por las personas que estaban trabajando, pues una vez que estuvieron lo suficientemente lejos habían volado con dirección a donde se encontraba el lugar donde llevarían a cabo sus compras. Mientras iban al lugar, decidieron lo que iban a buscar. Se había dado cuenta hace tiempo. Sin embargo, no por eso significaba que veía las cosas iguales. No, no las veía de esa forma. Ahora, les ponía atención, ahora sabía que estaban notablemente interesadas en cómo se veía y no tanto eso, sino que no estaba limitado de ninguna forma y podría tomar acciones de ser empujado solo un poco. Y por lo mismo tranquilamente las miraba si bien no del todo de la misma forma si era algo a lo cual le ponía atención a diferencia de antes. Diablos, ni siquiera le había interesado, pero las cosas eran muy diferentes en este momento. Eso era algo que tenía bastante claro, habían muchas terrícolas que querían divertirse, que deseaban de alguien que pudiera cuidarlas, podía ser él, quien sabía. Y con esos pensamientos se permitió no solo ser a quien veían, no, también miró a esas hembras, miró sus traseros, miró sus cuerpos, miró su cabello. En fin, vio todo de ellas excepto lo que estaba oculto debajo de sus ropas. Bueno, se dio cuenta que muchas de ellas tenían muy buenas tetas, se dio cuenta de eso sin la necesidad de que sus cuerpos estuvieran al descubierto, y no era para menos, era un atractivo bastante distintivo. Fin. 17.